Anteriormente ya habíamos hablado de la entrevista en relación a una forma de poder obtener información importante y necesaria en algún área del conocimiento. También es importante reconocer que es una muy buena fuente para obtener consulta y información. Y recuerden que la clase pasada estuvimos viendo principalmente las fuentes de consulta y dentro de ellos fue la entrevista. Y comentamos que íbamos a dar un tiempo más para nuevamente recordar los elementos importantes que debemos reconocer en una entrevista. Por lo cual es importante reconocer en la entrevista que es nada menos un diálogo entablado entre dos o más personas, en este caso un entrevistador que formula preguntas y un entrevistado que responde a ellas. Pero para esto se utilizan distintos tipos de técnicas. Se trata de una técnica que se emplea para diversos motivos: para investigación, para medicina, para selección de personal, para preguntar sobre algún tema en específico. Dentro de ellos tenemos que tomar en cuenta que para que la entrevista logre su objetivo importante, necesitamos recolectar información de interés y de forma eficiente. Por lo tanto, antes de empezar a hacer la entrevista, es necesario investigar sobre el tema que se va a tratar. Claro que esto no es muy importante al momento de hacer el cuestionario o la guía en la cual vamos a hacer la entrevista, sino principalmente para no perder los objetivos de lo que queremos preguntar o investigar, sino también de esta manera tener un intercambio con la persona que se entrevista y la entrevista sea mucho, pero mucho más fluida. Cuando nosotros ya conocemos un poco del tema, esto ayuda a la fluidez de la entrevista. También es importante resaltar que tenemos que fijarnos distintos objetivos importantes. ¿Qué es el fin de la entrevista que voy a hacer? ¿Cuál es el motivo de la entrevista? ¿Qué fin va a tener o qué quiero lograr al final de esa entrevista? Por lo tanto, lo esperado en las preguntas o los puntos a discutir van a girar alrededor de los objetivos de esa misma entrevista. Por lo tanto, también tenemos que fijarnos en qué rol va a tener el entrevistador, que en este caso debe generar un clima de confianza que permita al entrevistado se desenvuelva de manera auténtica. En este sentido, la investigación previa a un objetivo de entrevista es muy importante para que las preguntas sean concretas y breves y de un lenguaje adecuado de acuerdo al contexto en el que está el entrevistado. Otro de los aspectos es que no debemos de perder de vista el rol del entrevistado, que en este caso el entrevistado nosotros debemos conocer si sabe del tema o del asunto que se va a tratar. También de alguna u otra manera, ya habíamos visto con anterioridad la importancia de que el entrevistado conozca un poco de lo que se le va a preguntar para que él tenga la idea total de la entrevista. No quiere decir que se le van a dar todas las preguntas, sino principalmente en qué van a girar cada una de las preguntas que se le hagan. De esta manera, entonces, también es muy importante generar un tiempo y un lugar adecuado para que el entrevistado y el entrevistador jueguen su rol lo más eficientemente posible y de acuerdo al contexto donde se encuentren.
Por lo cual, una entrevista claramente se marcan 4 momentos o 4 partes importantes en ella. El primera, debe haber un título. Se trata de una parte muy significativa para llamar la atención. Suele ser una frase muy relevante de toda nuestra entrevista. Ahí también, lógicamente, se va a saludar al entrevistado. Posteriormente vendría una pequeña introducción en los cuales se aclara los motivos que están generando la entrevista que se está haciendo. Otra de las cosas, posteriormente ya viene el cuerpo, que el cuerpo estaríamos hablando de todas las preguntas y las respuestas que se den dentro de la entrevista. Y por último el cierre, donde se recogen las ideas principales de la entrevista, además de finalizar la misma entrevista y despedir a nuestro entrevistado. Por eso vamos a distinguir algunos momentos o fases que tiene la entrevista. La primera fase es la fase de preparación, es el momento previo donde nosotros investigamos, planificamos los aspectos que va a tener la entrevista. Ahí también se fijan hacia dónde quiero lograr, los objetivos, la meta y, lógicamente, la redacción de cada una de las preguntas. Porque no puedo ir a una entrevista sin un machote o guía que yo sepa que me guíe durante la entrevista. Por eso es muy importante la fase de preparación o planificación. La siguiente fase sería, en este caso, la fase de apertura. Es cuando se está con el entrevistado en el lugar lógicamente de la cita y en el que se plantean los objetivos que se pretenden lograr con la entrevista. Y lógicamente también el tiempo que se requiere para la realización de la entrevista. También en este caso, en esta fase de apertura, también se le puede pedir a la persona si permite o da su consentimiento a que se le grabe o se le filme la conversación. La siguiente fase o tercera fase es la fase de desarrollo. En pocas palabras, ahí constituye el núcleo de la entrevista, donde el entrevistador, guiado por las preguntas, va facilitando la entrevista hacia el entrevistado. El entrevistador, lógicamente, va a hacer uso de sus recursos para obtener la información que necesita y se requiere, por lo cual es muy importante la parte de desarrollo de la entrevista, donde se utilice un lenguaje ameno y jovial. De esta manera podemos ver las fases que tiene la entrevista y que nos ayuda a poderla realizar de una manera muy libre, muy tranquila, y que nada menos que el entrevistado tenga la confianza de contestar cada una de nuestras preguntas y que en ningún momento dado se sienta incómodo por alguna de ellas. Por eso es muy importante llevar esa guía de preguntas previas a la entrevista. Puede ser que en algún momento salgan algunas otras preguntas que en el momento consideremos sean importantes realizar, pero ya se lleva una guía para realizar la mayor parte de preguntas.